Si hay alimentos que te hacen daño, te dejan distendido todo el día o simplemente te cuesta digerir, no estás solo. Cada vez son más las personas que se distienden después de comer un alimento determinado y a pesar de ser algo cada vez más frecuente, mucha gente todavía no encuentra soluciones para sus síntomas. Así que hoy vamos a ver por qué nos cae mal un determinado alimento, por qué generamos intolerancias o por qué incluso generamos alergias a alimentos específicos. Las intolerancias a una comida determinada pueden tener muchos síntomas, pero los más frecuentes sin duda son, por un lado, distensión abdominal, o sea, sentirme hinchado o distendido luego de una comida, que a medida que progresa, a medida que pasa el tiempo y esto agrava, llega al punto en donde puedo estar distendido todo el día, sin importar cuándo comí o incluso sin importar si hago ayuno intermitente. En segundo lugar tenemos al dolor abdominal y las molestias como cólicos que puedo tener en el sistema digestivo, alteraciones del estado de ánimo que se fluctúe sin que haya sucedido nada en mi vida particular, simplemente por la alergia y la inflamación que esto causa, alteraciones de los niveles de energía después de comer ese alimento determinado que nos cuesta digerir, o incluso diarrea o constipación como consecuencia de esta alergia o de esta intolerancia digestiva. Y puedo tener muchos síntomas más, pero vamos a entender por qué suceden en primer lugar y luego obviamente ver las soluciones. Lo primero que hay que entender son las diferencias entre intolerancias por un lado y alergias por el otro. Quien tiene alergia a una comida determinada lo sabe porque ha experimentado los síntomas y son gravísimos. Quien tiene una alergia al maní importante no va a olvidar nunca la sensación de opresión en la garganta en el momento en el que generó o reconoció su alergia. Pero la enorme mayoría de nosotros no tenemos una alergia tan intensa, sino que tenemos intolerancias a un alimento. Estas intolerancias pueden parecer algo menor comparado con una alergia, pero funcionan todos los días, porque no dejamos de comer ese alimento a menos que entendamos que tenemos esa intolerancia y que nos está generando un daño. Una alergia sucede básicamente cuando nuestro cuerpo identifica una proteína como dañina a pesar de que no lo sea, y monta toda una respuesta de emergencia frente a esa supuesta amenaza. Muchos alimentos tienen proteínas que son normalmente más difíciles de digerir y por ende tienen más riesgo de ser identificadas por nuestro propio sistema digestivo como sustancias que representan una amenaza o que representan una amenaza potencial. Y obviamente por esta razón existen más personas que son alérgicos a alimentos que tienen ese tipo de proteínas, como sucede con el maní o como sucede con los mariscos. Toda esta respuesta dispara la acción de un anticuerpo llamado inmunoglobulina E, que es un anticuerpo específico para los parásitos y para las alergias. Por eso las personas muy alérgicas y las personas infectadas con parásitos tienen altos niveles de esta inmunoglobulina. Y esta inmunoglobulina al final es la que dispara las reacciones que asociamos a una alergia severa. Pero ¿qué sucede con las intolerancias? Obviamente son mucho más sutiles, los síntomas son mucho más sutiles y sucede en general porque existe alguna deficiencia para digerir correctamente un alimento. El ejemplo claro de una intolerancia es el que te mencioné en el video de lácteos, que si no viste te dejo en la descripción. Tenemos intolerancia a la lactosa cuando no podemos digerir correctamente la lactosa o cuando no tenemos las enzimas necesarias para deshacernos, por ejemplo, de la fructosa que consumimos en nuestro hígado. Y este tipo de dificultades para digerir un alimento correctamente son las que dan lugar a una reacción inmunológica todos los días, a inflamación leve pero constante que va generando más chance de hacer enfermedad crónica a futuro. Así que veamos cuáles son las causas de estas intolerancias y cómo resolverlas. En primer lugar tenemos el déficit de enzimas digestivas. Nuestro sistema digestivo necesita sustancias que aceleran la digestión de muchos alimentos como la lactosa o incluso algunas proteínas. Sin estas enzimas nuestro cuerpo no puede digerir ciertos alimentos. Pensá en la lactasa, la enzima que normalmente digiere la lactosa y que desaparece a medida que crecemos. Por eso tantos adultos, al tener niveles casi inexistentes de lactasa, tienen intolerancia a la lactosa. Otras enzimas como la lipasa digieren grasas, por ejemplo, y cuando tenemos un déficit de esta enzima nos cuesta obviamente digerir la mayoría de las grasas. Esto significa en la práctica que me voy a sentir mal, distendido o con náuseas luego de comer comidas ricas en grasas simplemente por no tener las enzimas necesarias para digerirla correctamente. Esto tiene solución, yo puedo tomar enzimas en forma de suplemento. Todas las enzimas que yo necesito para digerir cosas pueden ser tomadas antes de digerir ese alimento determinado. Incluso puedo tomar suplementos de lactasa para digerir lácteos, aunque de ninguna manera es una recomendación por las razones que viste en el video de lácteos. En segundo lugar tenemos a nuestro sistema inmune. Cuando nuestro sistema inmune detecta algo que no debería estar adentro de nuestro sistema, genera una respuesta inflamatoria, lo ataca básicamente. Esto es importante porque comer de manera frecuente alimentos a los que somos intolerantes significa tener todo
todo el tiempo inflamación funcionando en nuestro sistema digestivo y en nuestro cuerpo. Esto implica dañar a nuestra mucosa digestiva, dañar el crecimiento de bacterias beneficiosas para tu cuerpo y a la vez permitir la entrada de sustancias tóxicas que no deberían entrar a nuestro torrente sanguíneo. Algunas de estas intolerancias digestivas incluso pueden ser genéticas, pero la gran mayoría de las intolerancias van apareciendo porque muchos compuestos, por un lado dentro de los alimentos y malos hábitos de hoy, alteran el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y lo hacen cada vez menos capaz de distinguir cuándo algo es una amenaza y cuándo no. Este problema no solo incrementa la chance de tener una respuesta cada vez peor a ciertos alimentos, sino que por otro lado te lleva a tener enfermedades autoinmunes a largo plazo porque dificulta a tu sistema inmune reconocer lo que es propio de lo que no lo es. Para mejorar nuestro sistema inmune y evitar estas reacciones inflamatorias excesivas, podemos por un lado asegurarnos de que el sistema inmune tiene todos los nutrientes que necesita para funcionar correctamente, como sucede con el selenio, con la vitamina D, el zinc o el magnesio, y por otro lado podemos mejorar nuestra flora bacteriana para que ayude a nuestro sistema inmune a reconocer qué es y qué no es una amenaza. Y obviamente reducir el estrés. A más estrés tenés, más supresión del sistema inmune vas a tener y por ende más chance de generar nuevas alergias alimentarias o intolerancias alimentarias vas a tener. El claro ejemplo de una intolerancia a través de nuestro sistema inmunológico que altera cómo nos sentimos después es el gluten. Y la razón por la que no te lo recomiendo es porque muchos de nosotros hacemos anticuerpos para gluten o para gliadina. No hacemos la misma cantidad que alguien celíaco, pero los hacemos igual y generan daño. Y si bien existen muchos test que miden las intolerancias a alimentos por nuestro sistema inmune, hay algo mucho más importante que mejorar en la mayoría de los sistemas digestivos de los seres humanos de hoy: nuestra flora. Si no estuviste viviendo en una cueva en los últimos años, seguramente hayas visto un aumento en la importancia de la flora bacteriana. Si te interesa la salud en general, hoy se habla de flora bacteriana en todos lados. Nuestra flora es clave por un lado para la digestión, también es verdad que inicia muchos de los procesos digestivos y por ende también va a determinar qué alimentos puedo tolerar bien y qué alimentos no. Y nuestro error está en pensar que todas las floras bacterianas de las distintas personas deberían ser iguales. Esta presunción representa un error grave porque una persona con un exceso de bacterias que fermentan va a comer muchas hojas verdes, azúcares o los polioles de la fruta y se va a distender como un globo y a comenzar con dolor abdominal. Mientras que a una persona con exceso de flora metanogénica, o sea, productora de metano, esos mismos alimentos la van a ayudar. Las cosas en la alimentación no son blanco y negro, y en el momento en el que pensás que las bacterias que fermentan son buenas y las demás son malas, un error muy común hoy, perdiste. Porque vas a desbalancear a tu cuerpo y a la larga ese exceso de fermentación va a llevarte a tener intolerancias a alimentos fermentables como todos los FODMAP. Por ende, para tener una buena digestión y tener la menor cantidad de intolerancias posibles, necesitamos una flora bacteriana en equilibrio. Esto lo podemos lograr con probióticos, básicamente bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo, y prebióticos, que son la fibra que nuestras bacterias consumen para desarrollarse. Y en un mundo ideal, lo que deberíamos hacer es estudiar nuestra propia flora bacteriana con un examen de materia fecal y determinar cuáles son los probióticos específicos que yo necesito y consumirlos. Esto es crucial porque cada vez va a cobrar mayor importancia el poder estudiar mi flora bacteriana y determinar qué alimentos tengo que consumir para evitar enfermedades crónicas a largo plazo. Ya no pensar en una dieta ideal para todo el mundo, como puede ser cetogenia, paleo, veganismo, etc., sino pensar en qué es lo que vos necesitas basado en tu flora bacteriana específica y qué es lo que podés digerir correctamente. Y como nota de color te digo que muchas veces los alimentos pueden ser infectados por virus, como el virus del mosaico moteado, por ejemplo, que es típico del pepino o de los ajíes. Y esto puede afectar a nuestra flora bacteriana y darnos una intolerancia a esos alimentos específicos no por el alimento en sí, sino por el virus, que altera nuestra flora. La flora, las enzimas y nuestro sistema inmune no son las únicas cosas que determinan qué nos cae mal. Cuando por estrés, malos hábitos o incluso cuadros como el hígado graso, alteramos la producción de las sustancias que nos hacen digerir los alimentos, como es el caso del ácido clorhídrico en nuestro estómago o de la bilis en hígado, empezamos a tolerar peor muchos alimentos. En el caso de alteraciones del ácido clorhídrico y del estómago, por ejemplo, podemos sentirnos distendidos en la parte alta del abdomen, sentirnos llenos rápidamente después de haber consumido un alimento e incluso tener acidez después de algunos alimentos. Esta alteración del ácido en estómago puede modificar la manera en la que yo absorbo proteínas y las puedo digerir correctamente y también modificar la flora bacteriana que va a poder crecer en el principio de mi intestino delgado, generando algún tipo de enfermedad llamada SIBO. Mientras que cuando tenemos alteraciones
alteraciones del hígado, como el hígado graso por ejemplo, podemos alterar nuestra propia producción de bilis, llevando por un lado a digerir las grasas peor, a sentirme peor luego de haber comido muchas grasas, y por otro lado a ver en nuestra materia fecal rasgos típicos de una mala digestión de grasas, como cuando la materia fecal flota. ¿Qué soluciones tenemos para todo esto? Si bien puedes tomar enzimas, probióticos, prebióticos o incluso puedes tomar suplementos para ayudar a digerir los alimentos en estómago como la betaína con ácido clorhídrico, la solución no es tomar suplementos para siempre. Tampoco podemos hacer una dieta restrictiva de las pocas cosas que nos caen bien si tenemos muchas intolerancias el resto de nuestra vida. Si todo te cae mal hoy, no te desesperes, elimina las cosas que te caen mal, come comida real, orgánica si es posible. Si mejorás usando enzimas digestivas, betaína o con ácido clorhídrico o algún otro suplemento, usalo temporalmente. Mientras tanto, reducí tu estrés. Si no sabes cómo, te dejo mi video en la descripción con todo lo que tenés que hacer para mejorar tus niveles de estrés. Mejora tu flora bacteriana de a poco, aumentando tu consumo de prebióticos y probióticos si fuera necesario. Si podés testear la flora bacteriana, hacelo y luego cuando bajen tus niveles de inflamación y mejore tu sistema digestivo por todo este proceso, vas a poder reincorporar muchos de los alimentos que hoy te causan intolerancia por problemas digestivos. Recordá que siempre puedes testear la flora bacteriana para determinar qué alimentos puede digerir correctamente y qué alimentos la perjudican, por más que sean teóricamente alimentos saludables, y que también puedes testear tus intolerancias alimenticias según tu sistema inmune. Todo esto te permite comprender hoy qué alimentos te van a ayudar a que tu sistema digestivo funcione mejor, y luego, mientras mejoras tu flora bacteriana, vas a poder ir reincorporando esos alimentos. Pero en última instancia, entendé que muchos de los procesos que se fueron arruinando de nuestro sistema inmune, como la producción de ácido clorhídrico o la producción de enzimas digestivas, suelen alterarse inicialmente por estrés, con lo cual reducir el estrés no tiene que ser algo menor, tiene que estar dentro de tus estrategias para mejorar estos síntomas digestivos. Si estás con molestias digestivas o intolerancias a un alimento, pon en práctica estos consejos. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartilo con alguien que lo necesite porque no entiende de dónde viene su problema digestivo, o suscríbete al canal porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.